Bienvenidos a Economía en Breve número 249, en el que comentaremos lo más relevante del acontecer económico. Comienzo por agradecer a las personas y empresas que se están suscribiendo ya al canal y que con ello me ayudan a hacer el programa financieramente sustentable para que se mantenga 100% independiente y dedicado a sus suscriptores. Les recuerdo que a partir del programa 251 Economía en Breve se enviará primero a sus suscriptores y 2 semanas después estará disponible para todo público. Al final de este programa explico los tipos de suscripción y cómo pueden suscribirse. Pasando a los temas de la semana, el INEGI publicó las cifras del Indicador Oportuno de la Actividad Económica, IOAE, que, recordemos, es una estimación experimental que busca anticipar cómo vendrá el Indicador Global de la Actividad Económica, el IGAE. Para el mes de noviembre se anticipa un crecimiento de 0.6% mensual que resulta bastante más bajo que la estimación que se tenía previamente de un crecimiento de 1.5%. Pero más preocupante es el crecimiento nulo previsto para el mes de diciembre, que resulta de una caída de 0.2% en la parte industrial y un crecimiento apenas positivo de 0.1% en los servicios. En esta siguiente gráfica podemos ver que la evolución del IGAE con la estimación del IOAE en los últimos 2 puntitos azules al final, de resultar correcta esta estimación, esto implicaría que el Producto Interno Bruto, que recordemos es la suma de todos los bienes y servicios producidos en el país, habría caído 0.5% en el cuarto trimestre del año, luego de una caída de 0.4% en el tercer trimestre, lo que apuntaría ya no a un estancamiento, sino a una recesión en la economía. Para tener una mejor idea de la situación en la que estamos, les presento esta gráfica con el PIB de México a partir del 2010 en las barritas, que logró un crecimiento promedio de 3% del 2010 al 2018. La línea azul representa los niveles que alcanzaría la producción en los próximos años de haber continuado con un crecimiento de 3% anual. Si agregamos 2019, vemos que comienza a abrirse una brecha que ya en el 2020, con los impactos de la pandemia, se abre de forma considerable. Con los datos del IOAE, el PIB del 2021 quedaría en un nivel parecido al alcanzado en el 2016, todavía lejos del nivel alcanzado en el 2018 y muy lejos de la tendencia que llevábamos. Si tomamos los pronósticos para 2022 y 2023 de la reciente encuesta de Citibanamex y para el 2024 dejamos un 2% de crecimiento, en la gráfica de aquí pueden ver que el nivel de la producción prepandemia se recuperaría hasta el 2023 y al finalizar el 2024 seguiríamos todavía muy lejos de la tendencia que llevábamos. De validarse estas proyecciones, la tasa promedio de crecimiento del PIB en todo el sexenio de López Obrador alcanzaría 0.4%, lo que sería un sexenio perdido para el desarrollo del país. A mitad del mandato todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo. Lo que se requiere es ajustar el punto de vista para corregir lo que no está funcionando como se desea. Esta semana trascendió en los medios un nuevo cambio en el trazo de la ruta del Tren Maya, luego de que el presidente hiciera varias modificaciones entre las personas encargadas, lo que dejará suspendidas las obras que se realizaban en el tramo que ya no será construido. La nota refiere que Fonatur ha comenzado a elaborar los estudios técnicos que serán presentados en los próximos días. También en la semana trascendió una investigación periodística de Bloomberg que revela que la construcción de la refinería de Dos Bocas costará 40% más, es decir, 3.600 millones de dólares, y es poco probable que se termine en la fecha prometida este año. Del aeropuerto Felipe Ángeles mejor ya ni hablamos. Lo que estamos viendo es lo que ocurre cuando se realizan proyectos sin la planeación, conocimiento y experiencia adecuadas y bajo la presión de un presidente que cree que todo puede hacerse a base de voluntad y de poder. ¿De verdad Fonatur ya tomó la decisión de cambiar el trazo de la ruta y apenas va a elaborar los estudios técnicos? Cualquier profesionista bien educado, de esos que ahora llaman neoliberales, sabe que un proceso de planeación adecuado evita una gran cantidad de errores y costos, y de hecho permite ver si el proyecto hace sentido o es mejor no comenzarlo. Primero se reúnen los diferentes estudios técnicos y luego se toman las decisiones. Primero se comprueba que el proyecto hace sentido y luego se comienza. Primero se integra un buen plan y luego se ejecuta. Miren, los 3.600 millones de dólares adicionales que va a costar la refinería es algo así como 3 veces el monto destinado este año a todos los otros proyectos prioritarios de construcción y mantenimiento de las vías de comunicación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Si nos preguntamos de verdad por qué la economía de México está creciendo tan poquito y a punto de caer nuevamente en recesión, habría que encontrar qué es lo que no se está haciendo bien y corregirlo, entendiendo que mientras no hagamos esta corrección es difícil pensar que la economía cambiará de dirección. Y mucho se debe a las políticas públicas que se están implementando. Esta semana destacó también la visita de la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, a nuestro país, reuniéndose con el presidente López Obrador y otros altos funcionarios, líderes del Congreso y empresariales. La secretaria dejó muy clara la postura de la administración Biden-Harris respecto a la política energética del gobierno mexicano, como se aprecia en el comunicado que emitió, muy respetuoso pero muy firme, y del que voy a leer las partes importantes. Los Estados Unidos valora enormemente nuestra relación con México y ve una promesa tremenda para energía renovable que impulse la competitividad de Norteamérica. En cada reunión expresamente transmití las preocupaciones reales de la administración Biden-Harris con el impacto negativo potencial de la reforma de energía propuesta por México sobre la inversión privada estadounidense en México. La reforma propuesta puede también impedir los esfuerzos conjuntos Estados Unidos-México sobre energía limpia y clima. Debemos mantener y mejorar mercados de energía abiertos y competitivos que beneficien a Norteamérica. Me aseguraron que México está comprometido a soportar energía limpia y resolver las disputas actuales con los proyectos de energía dentro del Estado de Derecho. México ha sido bendecido con una abundancia de energía renovable potencial que bien aprovechada podría abastecer al país por lo menos 10 veces, crear millones de empleos bien pagados y desarrollar una industria exportadora engranada para un mundo que necesita soluciones de energía limpia. Norteamérica necesita relaciones colaborativas y que miren hacia adelante para mantener nuestra ventaja competitiva alrededor del mundo, y la administración Biden-Harris buscará trabajar con México para asegurar que ambos tenemos éxito en crear un camino de respeto mutuo hacia nuestros objetivos compartidos en energía. México es nuestro segundo mayor socio comercial y las compañías estadounidenses son las inversionistas más grandes de México. Tenemos un interés fundamental en ver que México y su pueblo tengan éxito. Después de este comunicado, ya no hay duda de la postura del gobierno de Estados Unidos, que deja ver las enormes oportunidades que hay para toda Norteamérica y especialmente para México en el desarrollo de energías renovables, lo que implicaría dar una vuelta en U en la política energética actual, con la recomendación muy clara de mantener y mejorar mercados de energía abiertos y competitivos, y el señalamiento de que Norteamérica necesita relaciones colaborativas y que miren hacia adelante. Ahora sí que le vinieron a decir al presidente, eso sí, con mucho respeto pero con toda claridad, que vamos en sentido contrario a la prosperidad del país y a relaciones más constructivas con Norteamérica, lo que ya muchos analistas y expertos hemos venido comentando. Ojalá que de verdad el presidente reflexione y logre ver las enormes oportunidades que hay para beneficio del país si cambia la estrategia energética, aunque tristemente esto parece poco probable. Lo que también parece ya muy poco probable es que la contrarreforma que se discute en el Congreso sea aprobada, pero recordemos que algo que hemos comentado en este espacio, y es que el objetivo de esta contrarreforma es más bien electoral. Vamos a ver si luego de la visita de la secretaria Granholm hay cambios en la retórica del gobierno, algo que es bastante urgente si no queremos seguir perdiendo en términos de crecimiento económico. En la semana se dieron a conocer también los resultados de la encuesta de Citibanamex, que vale la pena repasar en estas gráficas de dispersión, en la que cada puntito es el pronóstico de un analista concreto. En esta primera que ven aquí, con el crecimiento del PIB pronosticado para el 2022 en el eje horizontal y el 2023 en el eje vertical. Para el 2022 los pronósticos van de 1.5 en el extremo más bajo hasta 3.6% en el extremo optimista, con un promedio de 2.4% representado aquí por la estrella azul, que por cierto baja significativamente respecto al 2.7% que había en la encuesta hace 15 días y al 3% que había todavía en octubre pasado. Para el 2023 el rango de pronósticos va de 1.6 a 2.8, con un promedio en 2.2%.
Como pueden ver, los pronósticos están relativamente dispersos dentro del rango. Para la inflación del 2022, la gran mayoría de los analistas pronostica un nivel por arriba del rango establecido alrededor de la meta oficial de 3% y cuyo límite superior es 4%, aquí delineado en la sombra verde. En promedio se anticipa una inflación general de 4.33% y subyacente de 4.19%. Algo interesante del pronóstico del mercado para la inflación general de enero de este año, que vemos aquí en esta gráfica, y es que se anticipa un nivel bastante parecido al que se anticipaba para enero del año pasado, 0.52 contra 0.53%. Enero suele ser un mes que presenta mucha volatilidad y sorpresas frecuentes, a veces resultando con una inflación incluso negativa como en 2015, o con una inflación muy fuerte de 1.7% como en el 2017 con el famoso gasolinazo. En promedio, del 2011 al 20, la inflación de enero ha sido de 0.56%, por lo que parece que los analistas esperan una inflación general dentro de lo usual. Sin embargo, para la inflación subyacente no ocurre lo mismo, como vemos en esta otra gráfica, con los pronósticos para enero del año pasado que anticipaban una subyacente también bien comportada para el año pasado de 0.31%. Regresando a enero de este año pueden ver cómo los puntitos se desplazan básicamente hacia arriba, anticipando en promedio una subyacente de 0.5%, que es más alta de lo usual. La inflación no subyacente implícita en esta cifra sería de 0.58%, lo que sería inusualmente bajo para el mes de enero, ya que en el mismo periodo del 2011 al 20 el observado es de 1.13% en promedio. Esta semana veremos los resultados de inflación de la primera quincena de enero, que serán muy importantes para saber si la dinámica de los precios se está moderando o si se siguen las presiones, y me da la impresión de que seguiremos viendo sorpresas al alza en la inflación. Si llegara a registrarse una sorpresa fuerte al alza, esto podría poner en perspectiva una inflación nuevamente mayor al 5% en el año. Habrá que estar atentos. En la semana se publicaron los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del mes de diciembre, arrojando una reducción en la tasa de desocupación a 3.51%, que como ven en esta gráfica es la más baja después de la pandemia. Esta tasa representó 2.1 millones de personas desocupadas, como pueden ver en esta otra gráfica, con diciembre de este año en un nivel parecido al de un año atrás, pero todavía nivel elevado respecto a otros meses de diciembre previos a la pandemia. Para tener una mejor idea de cómo está el mercado laboral, hay que ver más allá de la tasa de desocupación, y uno de los indicadores útiles para ello es el número de personas que requieren un empleo, que sería la suma de los desocupados más los subocupados, que son los que están ocupados pero necesitan trabajar más horas o un mejor trabajo, más los no activos pero que se reportan disponibles para trabajar. En esta gráfica vemos que había 15.2 millones de personas en esta categoría, revelando un avance respecto al pico alcanzado en el mes de mayo y respecto a diciembre de ese año, pero todavía hay 3.6 millones de personas más que en diciembre del 2019. En la ENOE se presenta la ocupación por el nivel de ingreso que podemos ver en este cuadro, donde había 4.296 millones de personas que lograron ocuparse, pero la gran mayoría de ellas, cerca del 85.2%, lo hicieron en ocupaciones de hasta 2 salarios mínimos. Las personas ocupadas por arriba de los 2 salarios mínimos bajaron en 5,000 y hubo 211,000 personas que no perciben ingresos. Esto quiere decir que las ocupaciones creadas en el año fueron relativamente de bajos ingresos y que todavía hay muchas personas en una situación desfavorable. Por otro lado, la cuarta oleada de contagios del COVID golpeó con fuerza en México, como vemos en esta gráfica de la Universidad Johns Hopkins. Como resultado, el semáforo epidemiológico comienza a pintarse de naranja y amarillo, como vemos aquí, y con Aguascalientes ya en rojo. Es previsible tener un impacto negativo sobre la actividad económica del primer trimestre, cuya magnitud todavía es difícil de cuantificar, pero vemos que el ausentismo es considerable, con cerca de 600,000 incapacidades otorgadas por el IMSS, de acuerdo a esta nota de El País que ven aquí. En el entorno global trascendieron los comentarios del presidente del Banco Central Europeo, en el sentido de que ellos no ven todavía la necesidad de actuar con la política monetaria, ya que esperan que las presiones inflacionarias de la eurozona, debido a los problemas de oferta y costos de la energía, se reducirán gradualmente. Veo que el Banco Central Europeo adopta una postura parecida a la que tenía la Reserva Federal hace unos meses, aferrándose a la idea de la transitoriedad de la inflación.
Christine Lagarde incluso señaló que el Banco Central actuará cuando el criterio de inflación sea satisfecho, lo que no ha ocurrido hasta el momento, ya que sus pronósticos de inflación para 2023 y el 2024 todavía se ubican por debajo de la meta del 2%, a pesar de que la inflación alcanzó un récord de 5% en diciembre. Curiosa la interpretación de Madame Lagarde, que es algo así como decir que todavía no es momento de aplicar la medicina porque el paciente se ve sano en los próximos 2 años, a pesar de que ya tiene fiebre y síntomas preocupantes, cuando es justamente la medicina la que permitirá la recuperación del paciente. Detrás de la postura del Banco Central Europeo me parece que hay una mayor preocupación por los impactos del retiro de la liquidez y el aumento en sus tasas de interés que pudiera tener no tanto sobre el ritmo de la actividad económica, sino sobre su sistema financiero. Por lo pronto, esta disparidad de posturas entre la Fed de Estados Unidos y el Banco Central Europeo pueden propiciar el fortalecimiento del dólar frente al euro. En la semana que inicia tendremos mucha información importante tanto en México como en Estados Unidos, como ven aquí. En nuestro país comenzamos con los datos de inflación de la primera quincena de enero y seguimos con los datos del IGAE y ventas comerciales del mes de noviembre, terminando con las cifras de balanza comercial y las finanzas públicas del mes de diciembre. En Estados Unidos destaca desde luego el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal y la conferencia de prensa de su presidente, seguidos también del primer avance en los datos del Producto Interno Bruto del cuarto trimestre y del reporte de ingreso y gasto personal del mes de diciembre. Para la sección Da Vinci, les tengo un pedacito de historia que invita a la reflexión y que encontré en el libro de Open de Johan Norberg, que ya les había recomendado en otro programa. Los fenicios fueron tal vez los primeros globalizadores del mundo, ya que conectaron a la antigua Mesopotamia y Egipto con las culturas mediterráneas como los griegos, los etruscos y los romanos, haciendo posible que se movieran a un lado las ideas, las personas y las mercancías. Los fenicios eran comerciantes en un tiempo donde otras culturas buscaban la conquista y la riqueza era arrancada de otros en lugar de ser generada. El arqueólogo James B. Pritchard refiere que su política era profit rather than plunder, es decir, ganancias en lugar de saqueos. ¿Sabían ustedes que el alfabeto occidental viene del alfabeto que desarrollaron los fenicios para sustituir los jeroglíficos egipcios y la escritura cuneiforme de los sumerios y que luego los griegos agregaron las vocales para convertirse en la base del alfabeto en latín? Una de las herramientas más poderosas del ser humano es su lenguaje, que nos permite no solo comunicarnos, sino razonar de forma compleja. Pues lo que está detrás de esta herramienta en su origen era esa intención de los fenicios que necesitaban comunicarse con todo tipo de personas y culturas para hacer ganancias mediante el comercio, lo que implica cooperar en lugar de pelear. Y con esto concluimos este programa número 249 con la invitación a que si el comentario les gustó, le den like y lo compartan entre aquellos a los que puede serles de utilidad. Que si tienen algún comentario o sugerencia lo pongan en las redes sociales donde subo el programa y desde luego a suscribirse para seguir recibiendo el programa de forma oportuna a partir de febrero. Para suscribirse al programa basta que me manden un correo a mi correo que pueden ver aquí, ya conocen, indicando 3 cosas. El correo que quieren al cual les mande la liga del programa, un nombre de usuario para identificarlos y si quieren la suscripción básica de 400 pesos más IVA al mes o la generosa de 800 pesos más IVA al mes, que además les permite reenviar la liga a 3 personas más. En su momento les agradeceré también enviar el comprobante de pago en alguna de las opciones que pueden ver aquí para activar su suscripción. Y si quieren evitarse el seguir haciendo el pago de forma mensual, pueden hacerlo de forma trimestral o anual, como prefieran. Si necesitan factura, por favor indíquenlo así y manden los datos para poder hacer la facturación. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.